una persona que yo considero que ha aportado bastante a la comunidad. Data Scientist, ingeniero, en este momento nos va a traer una introducción a TensorFlow Lite, básicamente una implementación de TensorFlow para Edge Computing o para la web. Y pues nada, yo lo dejo contigo, Luis. Gracias por tu apoyo y por la colaboración con la comunidad. Gracias, voy a compartir mi pantalla. Solo espero no hacerme bolas porque tengo dos monitores. Entonces me confirman si pueden ver la pantalla que tiene la presentación. TensorFlow Lite, sí. Bueno, gracias. Entonces, yo voy a hablar un poquito de TensorFlow Lite de forma introductoria, pero voy a terminar con un ejemplo de principio a fin. Es decir, vamos a ver cómo un modelo se convierte y lo vamos a ver en vivo utilizando un dispositivo especializado. Entonces, pues las presentaciones, quiero aclarar que no las hice yo, no quiero tomar crédito por ellas, sino que estoy usando las presentaciones oficiales de los trainings de TensorFlow Lite y ya yo solo modifiqué y adapté una que otra cosa. Entonces, un minutito. Los objetivos entonces de la charla son pues introducir TensorFlow Lite y yo agregué un demo de código, es decir, vamos a ver un poquito de código de cómo usar TensorFlow Lite y después les voy a mostrar algunos ejemplos ya funcionando en un dispositivo real. Si el tiempo lo permite, lo cual no creo, les voy a mostrar uno de Android, pero mi enfoque principal va a ser un dispositivo de IoT. Entonces, bueno, esto es un poquito más detallado, pero es también como el objetivo o los pasos que vamos a dar. Entonces, primero vale la pena hablar de por qué TensorFlow Lite o para qué es útil. Ya vimos muy buenas presentaciones, algunas desde el punto de vista académico, de investigación, pero una de las cosas que personalmente a mí me gusta de TensorFlow, yo personalmente soy usuario tanto de TensorFlow como de PyTorch, que me gusta un poquito más de TensorFlow que de PyTorch es el poder desplegar los modelos en producción, es decir, no dejarlo solo en un experimento o en algo teórico o en una investigación, sino que de momento yo considero que TensorFlow sigue siendo mejor para desplegar en producción. Y uno de los métodos de despliegue o de desplegar nuestros modelos es pues en dispositivos móviles. Creo que todos, aunque no lo sepamos, a veces, eh, perdón, aunque no lo sepamos, creo que todos podemos usar todos los días modelos de Machine Learning en dispositivos móviles y cosas tan sencillas como, por ejemplo, el Google Translate, que si ustedes se dan cuenta funciona offline, no necesita internet, funciona gracias a un modelo de Machine Learning que posiblemente corre en su teléfono. Pero bueno, ¿por qué entonces es importante? Creo que todos tenemos un teléfono inteligente o al menos hemos usado uno y sabemos la importancia que tiene. Ya en la actualidad pues tenemos muchas aplicaciones usadas en ellos, perdón. Pero cuando hablamos de móviles hay ciertas características muy importantes que un modelo de Machine Learning debe cumplir. Normalmente cuando pensamos en Machine Learning pensamos en mucho poder de cómputo o en algoritmos súper pesados que llevan bastante tiempo y recursos de procesamiento. Y eso es todo lo contrario a lo que es un dispositivo móvil. Un dispositivo móvil, por ejemplo, entre una de sus características deseadas es que tenga una latencia baja. Es decir, que responda rápido. No podemos depender de un algoritmo que va a tardar 5 minutos en darnos un resultado, por ejemplo. El segundo punto es conectividad de red. Tal vez recordarán la presentación de José Josué cuando habló de Venu, que decía que habían algunos de los proyectos no podían depender de Internet. Por ejemplo, hay fincas que no tienen acceso a Internet y tal vez quieren utilizar uno de estos algoritmos agrícolas que él mostró. Entonces, si no podemos depender del Internet, eso significa que el modelo no puede estar en la nube como es un escenario muy común y tiene que estar en nuestro teléfono. Y otra razón muy importante y que en la actualidad empieza a cobrar mucha más importancia de la que ya tiene es preservar la privacidad del usuario. Tal vez el usuario no desea o no se siente cómodo con que sus datos dejen su dispositivo móvil y que se vayan a procesar a un servidor en la nube. Esas son las tres características importantes y que si nos damos cuenta parecieran incluso ser contradictorias a lo que muchos originalmente pensamos de lo que es Machine Learning. Pero tiene sus oportunidades también. Hacer Machine Learning en el dispositivo o dispositivos pues nos abre la puerta a una infinidad de nuevas ideas. Por ejemplo, acá el autor de la presentación puso algunos, yo puse otros.
En este caso era una aplicación de YouTube que yo personalmente nunca había visto hasta que vi esta diapositiva, y es algo relacionado a maquillaje, que si no mal recuerdo lo que hace es que ayuda a mujeres a poder ver cuál va a ser el efecto de cierto maquillaje a partir de información que su teléfono captura en la cámara. O también tenemos el que había mencionado de Google Translate, que en la mayoría de los casos, si ustedes lo prueban, no va a requerir acceso a Internet. Entonces pueden ustedes, por ejemplo, traducir si ustedes están en otro país, traducir de un idioma al suyo sin necesidad de conectarse a Internet. Entonces esas son como las razones por las cuales vale la pena hablar de opciones ligeras para trabajar con Machine Learning. TensorFlow tiene varias opciones o tiene una suite de opciones, y siendo el core de esto o el corazón de todo esto, pues el framework de TensorFlow Lite, del cual yo voy a hablar. TensorFlow Lite, como es de esperarse con lo que hemos visto, pues nos va a servir para ser desplegado en móviles, por ejemplo Android, iPhone, o en dispositivos como microcontroladores, o yo tengo un demo hoy con una placa especial. Esta otra herramienta de Google llamada MLKit, que prácticamente para los que estén acostumbrados a la terminología de programación, es un wrapper sobre TensorFlow Lite. Es decir, facilita muchas de las tareas, pero internamente sigue utilizando TensorFlow Lite con una API tal vez un poquito más accesible. También tenemos, por ejemplo, no solo el framework de TensorFlow Lite para crear nuestros modelos, sino también el intérprete para poder ser integrados en Android. También se puede trabajar en Google Cloud, es decir, crear los modelos en Google Cloud y desplegarnos en dispositivos de IoT como Coral, que es uno de los que yo voy a presentar hoy. Entonces, prácticamente hay varias opciones. Nos vamos a enfocar un poquito en Coral, TensorFlow y TensorFlow Lite. De todas las que tenemos acá, vamos a enfocarnos en esas dos por ahora. Y voy a mencionar un poquito de Android también. Ya vimos por qué y qué opciones hay, pero todavía no hemos hablado explícitamente de qué es TensorFlow Lite. Bueno, TensorFlow Lite es un framework basado en TensorFlow que nos permite desplegar modelos en dispositivos móviles y en otros tipos de dispositivos como microcontroladores o robótica, etc. Entonces aquí ellos pusieron un poco de estadísticas de por qué es importante, prácticamente cantidad de dispositivos móviles en el mundo. Yo creo que ya se evidenció un poquito la importancia de esto, pero resulta que TensorFlow Lite está siendo utilizado en muchos dispositivos en producción en la actualidad. Según los autores de esta presentación, más de 4 billones. Con varios productos como por ejemplo Google Fotos utiliza internamente un poco de esto. YouTube, ya vimos un ejemplo. El Google Assistant, que para quienes no lo conocen, pues es otro producto que utiliza mucho Machine Learning internamente, como por ejemplo para reconocimiento de voz, etc. O tal vez aplicaciones que normalmente utilizamos como Uber y Airbnb. Entonces muchas de estas empresas y estos productos utilizan un modelo ligero en sus servicios. Por ejemplo, para clasificación y predicción de texto, reconocimiento de voz, por ejemplo, el asistente de Google, eh, imágenes, que es en lo que yo me voy a enfocar hoy, detección de objetos, o tal vez recordarán de los que estuvieron en la presentación de José Josué, el proyecto de DPIs, que toman una imagen y genera el contenido de esa imagen para después enviarlo a una base de datos. Pues esa es una aplicación de esto basada en imágenes. También, si da tiempo, voy a mostrar un ejemplo de reconocimiento facial y muchas cosas más. También se puede aplicar en audio. De hecho, yo personalmente tengo bastante interés en audio porque otro de mis intereses es la música, y he visto mucho crecimiento en aplicaciones de audio con modelos de Machine Learning, muchos de ellos en móviles. Entonces hay varias opciones o varias aplicaciones. De hecho, muchas de las que ustedes se pueden imaginar en un modelo, llamémosle cloud o de alto poder o de altos recursos computacionales de Machine Learning, en la actualidad ya se está empezando a utilizar también móvil. Entonces la recomendación es, para quienes estén empezando, no necesariamente tenemos que crear nuestros modelos. TensorFlow Lite ya tiene una colección de modelos disponibles para que se puedan utilizar, y acá está el enlace donde lo pueden encontrar, o también lo pueden encontrar en el sitio llamado TensorFlow Hub, que TensorFlow Hub es más general, no solo TensorFlow Lite, sino que también tiene TensorFlow JS, y en general muchos modelos ya disponibles para utilizar. Entonces mi recomendación es
Si su proyecto es lo bastante sencillo o lo bastante genérico, busquen primero acá si hay un modelo en lugar de tener que crear uno. Obviamente si no está, pues también tenemos la opción de crearlo nosotros mismos, como vamos a ver. Pero en TensorFlow Hobby, en TensorFlow Lite Diagonal Models, creo que hay bastantes opciones. Y bueno, TensorFlow Lite no es solo esto, sino también es el runtime, llamémosle así. Hay runtime, por ejemplo, para Kotlin y Java en Android, para iOS, del cual no voy a hablar mucho porque no conozco mucho el tema, entre otros. O microcontroladores y dispositivos tipo, como por ejemplo Raspberry Pi. Entonces ya vimos qué es. Veamos un poquito el flujo de trabajo cuando trabajamos con TensorFlow Lite. Como ya mencioné, lo primero es ver si hay un modelo que se ajuste a lo que necesitamos. Si en caso no hay, entonces tal vez sí vamos a necesitar crear uno o trabajar en colaboración tal vez con un data scientist o con alguien que nos pueda ayudar a crearlo. Pero el flujo de trabajo más o menos sería como esto. Buscamos el modelo en TensorFlow Hub o en el repositorio de TensorFlow Lite, o si no, entrenamos nuestro modelo. Ya vimos hoy varias charlas que se enfocaron en esta parte, pero el enfoque de esta charla es no tanto entrenar el modelo, sino que después, una vez lo hemos entrenado, no es tan directo el paso a producción o el despliegue del modelo, sino que hay un paso de conversión. Y este paso se puede a su vez subdividir en varios pasos, como vamos a ver, pero una vez lo hemos hecho, pues entonces lo desplegamos y lo ejecutamos en un dispositivo móvil o de recursos limitados. Entonces, entrenar el modelo. No voy a hablar mucho de esto, ya vimos algunas charlas enfocadas en esto y también eh, puede ser, puede llevarnos un poco de tiempo. Entonces voy a hablar un poquito de cómo convertirlo a TensorFlow Lite. Aquí puse un ejemplo de la presentación oficial. Preferí dejarlo porque tiene un poco de cosas que pueden ser valiosas. Pero, por ejemplo, Diego preguntaba hace un minuto que tanto le había tocado a Hugo moverse a cosas de TensorFlow. En mi opinión, aunque ya no se requiere tanto como antes y ya no es tan doloroso como antes, todavía ocurre. Entonces, por eso preferí dejar esta opción porque tenemos tanto para TensorFlow 2 como para TensorFlow 1. TensorFlow 2 en la actualidad pues ya está integrado con Keras, entonces es la forma más sencilla, de hecho es mucho, mucho más sencilla que el TensorFlow 1, pero el primer paso es guardar el modelo. Y lo que Google nos recomienda es, de todas las opciones que hay para guardarlo, guardémoslo como este formato que ellos le llaman Save Model. El Save Model es bastante genérico y bastante general porque nos permite tomar el modelo y convertirlo no solo a TensorFlow Lite, sino también convertirlo, por ejemplo, a TensorFlow Serving para desplegarlo en la nube de Google Cloud, o convertirlo a TensorFlow.js para desplegarlo en un navegador con JavaScript. Entonces, prácticamente el formato de Save Model es como un formato intermedio, pero que puede utilizarse después para muchos tipos de despliegue. TensorFlow 1. TensorFlow 1, aunque no nos guste, todavía se sigue usando mucho en producción en muchas empresas, entonces también está la opción acá. Se hace ligeramente diferente, le damos tf.saveModel y lo guardamos utilizando la sesión, que quienes han trabajado con TensorFlow 1 recordarán el famoso concepto de sesión, que a muchos no les gusta, y que ahora en TensorFlow 2 ya desapareció, pero que en TensorFlow 1 pues sigue estando ahí. Y aquí tenemos la forma en que lo haríamos para esta versión. Pero bueno, sea como sea, el primer paso es guardar el modelo a disco, a un formato, el cual después nosotros vamos a tomarlo para ser convertido a TensorFlow Lite. Entonces, la conversión es muy, muy sencilla. Obviamente hay varias opciones y tenemos como muchas alternativas, pero el caso más sencillo es, bueno, utilicemos el conversor. Simplemente lo instanciamos como tf.lite.tfLiteConverter y tenemos varias opciones. Pero como mencionamos, la recomendada es el formato de SaveModel. Entonces le damos from SaveModel y simplemente le especificamos el directorio en el cual almacenamos nuestro modelo. Una vez hemos hecho eso, simplemente lo convertimos, le damos converter.convert y ya. Ese modelo después lo podemos guardar a disco, como se ve en la última línea de código. Entonces, si nos damos cuenta, dos líneas de código, bueno, tres si tomamos en cuenta el guardarlo a disco. Es bastante sencillo, no hay de momento mucho de qué hablar, pero después viene la parte del deployment. Acá tenemos un ejemplo para iOS, que como mencioné yo no sé programar en iOS, entonces no quiero hablar mucho de un tema que no sé, pero aquí para quienes estén familiarizados con iOS, pues pueden ver un poquito el código. Se parece bastante, simplemente
hay algunas diferencias. Bueno, no se parece bastante, comparten bastantes herramientas, ya que el despliegue asume que el modelo ya está convertido. Entonces, para poderlo correr necesitamos un intérprete. Después voy a hablar un poquito del de Android, pero ese sería un ejemplo del despliegue. Eso suena bastante bonito. De hecho, aquí el ejemplo que preparé, que tal vez lo reconocen porque es uno de los mismos que presentó José hace unos minutos. Pero bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, yo lo primero que hago acá es evaluar los resultados en el set de validación. Obviamente en el entrenamiento sería un poquito sesgado el resultado, pero en el de validación pues parece que los resultados son adecuados, al menos en esta muestra. Entonces ahora les voy a mostrar un poco del código de cómo convertirlo. Paso 1 dijimos guardarlo. Entonces guardamos. El código ahorita no lo voy a ejecutar por motivos de tiempo, pero pueden ir viendo que después se va guardando el modelo. Acá se guardó en disco. Y una vez se guardó, tenemos la opción de inspeccionarlo con herramientas de línea de comandos. ¿Por qué razón? Pues porque puede que el modelo no lo creamos nosotros. Entonces no tenemos el código para inspeccionarlo desde Python. Entonces tenemos herramientas Disculpa, de línea de... antes de que Ujú. continúes, tal vez, ¿podrías aumentar el zoom del código? Sí, ¿está bien ahí? ¿Un poquito más podrías? Ahí se mira genial. Ok, entonces, Gracias. ahí está. Entonces, como les decía, tenemos herramientas de línea de comandos para inspeccionarlo porque no siempre lo vamos a crear nosotros, sino que tal vez lo creó alguien más y nosotros solo queremos desplegarlo. Pero para desplegarlo necesitamos conocerlo, entonces tenemos la utilidad de línea de comandos. Obviamente le tengo que decir dónde fue que lo había guardado. Y un comentario acá que se me olvidó es que el formato SaveModel utiliza versionamiento, entonces normalmente nos pide o nos sugiere que pongamos aquí la versión del modelo después del directorio. Pero bueno, aquí podemos inspeccionar el modelo. Nos podemos dar cuenta, por ejemplo, de sus dimensiones de entrada y sus dimensiones de salida. Esto solo para saber un poquito más de él. Como mencioné, TensorFlow nos da muchas formas de realizar a veces la misma tarea. Esa es alguna de las cosas que a algunos no les gusta. Entonces la otra opción es guardarlo como formato de Keras, en lugar de como formato SaveModel. Tenemos las dos opciones y TensorFlow Lite, el convertidor, nos permite utilizar ambas o algunas de las otras que tiene. Aquí lo que podemos ver es a partir del modelo de Keras. Entonces, como es a partir del modelo de Keras, pues yo utilicé el que tenía cargado en memoria luego de entrenarlo, pero también aquí se pudo haber utilizado from save model y pasarle el directorio en donde está guardado. Sea como sea, con esto creamos el conversor, perdón, y luego la siguiente etapa es pues convertirlo, como ya mencionamos. Entonces aquí podemos ver un poquito de la salida, una vez se convierte y se guarda a disco. También tenemos la utilidad de línea de comandos. Por ejemplo, si no fuimos nosotros los creadores del modelo, pero sí lo tenemos en el disco, pues podemos utilizar la utilidad de línea de comandos, en este caso tflight convert. Le quiero decir cuál va a ser el nombre del modelo de salida, cuál va a ser el nombre del modelo, que en este caso es un modelo de Keras, entonces le pongo Keras model file. Si fuera del otro formato, le pongo save model file. Y esto también podría ejecutar la conversión. Bastante sencillo. Hasta aquí estamos con lo que hemos visto en la diapositiva. Resulta que yo puedo tomar este modelo y desplegarlo en algún dispositivo, pero luego de desplegarlo me voy a dar cuenta que tal vez es un poco lento o que no funciona tan rápido como yo quisiera. Porque ya sabemos que los dispositivos móviles tienen recursos limitados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, tal vez lo que queremos hacer es optimizarlo. Necesitamos hacer alguna especie de operación o alguna especie de tratamiento del modelo luego de entrenarlo para que sea un poco más apto para dispositivos móviles. Las razones por las cuales puede ser importante esto, pues creo que son evidentes. Limitado poder computacional, limitada memoria. En el caso de los teléfonos, pues la batería también es limitada y un modelo de estos puede consumir bastante. Y también está el escenario en el que pensemos en un modelo de 100 megas, por ejemplo, un ImageNet o Inception, eh, y tal vez nuestra aplicación solo es de 5 o 10 megas, que es como el promedio de una aplicación móvil. Entonces el modelo sería mucho más grande que la aplicación en sí. Por lo tanto, esto puede ser una limitante. Aquí tenemos en la presentación original tenemos un microcontrolador especial
Pero del que yo les voy a hablar, esto ya es contenido del que yo agregué, es este que está acá, que se llama Coral. Esto que estamos viendo son fotos, bueno, la segunda foto, la de abajo, es mi dispositivo con un case que un amigo imprimió en una impresora 3D, es decir, cuando uno lo compra solo viene esto, solo viene la placa que vemos arriba. Y con la ayuda de, pues, de mi amigo que me imprimió el case, entonces pues ya se ve un poquito más decente. Ahí hay una mini computadora como esta que está acá. Pero bueno, el punto no era ese, sino que queremos optimizar para que el modelo sea adecuado para este tipo de herramientas. ¿Qué tipos de optimizaciones hay? Perdón, para este tipo de dispositivos. ¿Qué tipo de optimizaciones hay para hacerlo más apropiado o más óptimo? La primera es utilizar aceleradores de hardware. Por ejemplo, tal vez han escuchado de los GPUs, o en la actualidad tenemos también TPUs, que son un poquito más especializados. Entonces, si tenemos eso, pues lo vamos a querer usar o lo queremos explotar. La segunda, y esto ya tiene que ver un poco con la programación y diseño y desarrollo del modelo, es utilizar arquitecturas que sean un poco más adecuadas. Por ejemplo, yo personalmente, aunque me gusta mucho el modelo Inception y la teoría detrás de él, no lo utilizaría en un dispositivo móvil. De hecho, lo intenté y no me funcionó. La otra técnica es algo llamado cuantización, que vamos a ver un ejemplo en el código, que prácticamente es aproximar los parámetros del modelo con enteros en lugar de con decimales, como normalmente lo haríamos. Y la cuarta, de la cual no voy a hablar porque nunca la he aplicado y aparte, según dicen, los resultados no son tan buenos como la cuantización, se llama pruning. Es decir, al menos la idea de qué hace sí la tengo, pero nunca lo he aplicado en ninguno de mis proyectos, entonces no voy a hablar mucho de eso. Aceleradores de hardware, pues ya mencionamos, si tenemos un GPU, o incluso mejor si tenemos un TPU, pues podemos explotarlos. Y aquí podemos ver una comparativa en un CPU, es decir, un procesador común y corriente. Para cierto experimento que hizo la gente de Google con MobileNet, tardaba 37 milisegundos en un CPU, mientras que si nos vamos al GPU, eran 5 milisegundos, es decir, casi 6 veces más rápido. Y si nos vamos a un TPU, pero un TPU con un modelo cuantizado, es todavía mucho mejor y es 18.5 veces más rápido. Hay otro tipo de aceleradores para los dispositivos móviles, por ejemplo, Android en la actualidad ya muchos incluyen un GPU. Y no solo el GPU, sino también una API de redes neuronales, porque, por ejemplo, para Android es tanta la variedad de dispositivos que hay y tantos fabricantes que tiene que haber una capa de abstracción intermedia que exponga las operaciones del GPU a TensorFlow o a TensorFlow Lite. Entonces Android no solo tiene el hardware, sino también una API para exponer las operaciones. Y de iOS, que no voy a hablar mucho porque no sé mucho del tema, también en algunos casos hay GPU y una API llamada CoreML. Entonces, si podemos usar esto, pues lo usamos. Es muy sencillo. Por ejemplo, para Java en Android, simplemente creamos el delegado del GPU o el que se le va a delegar las operaciones y lo utilizamos. Lo agregamos como una opción en nuestro intérprete. Pero otra opción es no solo utilizar el hardware, sino optimizar la arquitectura. Como ya dijimos, por ejemplo, aquí tenemos Inception, el que mencioné que a mí personalmente por mucho tiempo me gustó mucho, comparado contra MobileNet. Entonces podemos ver, por ejemplo, que obviamente hay una pérdida en exactitud en un dispositivo más adecuado para móviles, pero en algunos casos y en la actualidad ese gap ya no es tan grande. Aquí podemos ver un ejemplo donde podemos ver que en el eje X tenemos millones de operaciones y en el eje Y tenemos exactitud. Entonces podemos ver que obviamente mientras más operaciones se puedan hacer, pues mayor es la exactitud, pero en la actualidad también hay que tomar en cuenta no solo la exactitud, sino también el poder de cómputo o la velocidad de cómputo. Y como nos podemos dar cuenta aquí, si comparamos MobileNet V1 contra V2 y V3, pues nos podemos dar cuenta que MobileNet V3 está bastante bueno, por así decirlo, y ha mejorado mucho contra MobileNet V1. Entonces el segundo consejo es utilizar una arquitectura adecuada. Esto ya es parte del diseño del modelo. Pero, ¿qué pasa si sí tenemos el hardware y ya utilizamos una arquitectura adecuada y todavía necesitamos optimizar más? Entonces vamos a utilizar esta técnica de cuantización. La cuantización tiene varias opciones también, hay como múltiples alternativas, pero de forma general es reducir el número de bits que los parámetros del modelo necesitan. Es decir, por ejemplo, si nuestro modelo originalmente estaba con un float de 32 bits, vamos a querer aproximar esos mismos parámetros a enteros
posiblemente solo de 8 bits. ¿Que posiblemente va a haber una pérdida en exactitud? Sí, eso es, pues creo que es bastante evidente, pero en realidad la cuantización funciona bastante bien porque muchas veces, por ejemplo, los parámetros de nuestro modelo, al decir los parámetros, lo puedo relacionar con la charla de Hugo, en donde él los mencionó de los pesos de la red neuronal. Entonces, muchas veces tal vez esos parámetros tenían un valor de, no sé, 3.001. Y si yo lo convierto a entero, se va a convertir a 3 y ese punto 001 no va a ocasionar una pérdida tan grande. Entonces la cuantización, aunque a simple vista la primera vez parezca ser como un poquito mala o afectar un poco, en la práctica no es tan mala como vamos a ver. Aquí podemos ver un poquito más de esto. Podemos ver, por ejemplo, un MobileNet 1 en la primera fila, en donde el MobileNet base, por decirlo así, en cierto experimento tenía una exactitud del 71%. Y luego de cuantizar el modelo, es decir, hacer esta aproximación con enteros que mencioné, pues hubo una caída, pero de menos de 2%. Entonces, si nos damos cuenta, pues es algo bastante bueno tomando en cuenta que la cuantización nos va a dar tal vez mejoras de 5 veces la rapidez y uso de memoria del modelo. Con MobileNet 2 es incluso menos perceptible, es menos de 1%. Entonces aquí pues busco convencerlos de que la cuantización es buena, aunque a simple vista pareciera ser mala. Como mencioné, ahí pues hay que tener un balance, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Porque si se cuantiza de una forma no adecuada, entonces sí puede haber una pérdida mayor. Al decir no adecuada tenemos varias opciones para hacer la cuantización. Podemos hacer la cuantización durante el entrenamiento, que eso se hace con la API de Keras. En la actualidad ya hay facilidad para hacerlo. A mí personalmente la que me gusta y he utilizado más es post-entrenamiento. Y ahí tenemos dos opciones. Cuantización por rangos dinámicos, que prácticamente no requiere data. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con que si requiere data o no. Y la cuantización por enteros, que fue la que mencioné, que es mi preferida, la cual requiere data no etiquetada, es decir, los valores de entrada. Ahorita vamos a ver un poquito de esto. Hay dispositivos, por ejemplo, los Edge TPU o los dispositivos de TPU que no funcionan en una computadora, sino en un dispositivo como un microcontrolador, que requieren obligatoriamente de una cuantización por entero. Entonces aquí está la dinámica. Si nos damos cuenta, es solo agregar un paso más a lo que ya teníamos. Simplemente le decimos al convertidor que va a utilizar optimizaciones, en este caso la optimización por defecto, y luego hace la conversión. Pues este es útil, pero en dispositivos como el que yo voy a mostrar, no es suficiente, porque ese sí requiere enteros. Entonces, me voy a saltar un poco, porque ahorita venía pruning, pero como mencioné, no voy a hablar mucho de esto, y me voy a pasar al código para ver la parte de cuantización. ¿Cómo hacemos la cuantización para aproximar enteros? Necesitamos un dataset representativo. ¿Por qué razón? Porque internamente el conversor lo utiliza para medir estadísticas de nuestros datos de entrenamiento o en nuestros datos. De hecho, yo aquí lo hice con el dataset de... Ah, no, sí, en el entrenamiento lo hice, pero puede ser también con el de validación. Y requiere esto porque es una forma de calibrar las estadísticas y calcular los rangos dinámicos de los valores de los parámetros. Entonces necesitamos un dataset representativo que genere muestras y luego eso ya se utiliza en la cuantización. Aquí le estoy diciendo al conversor que el dataset representativo viene de este generador, que genera simplemente muestras representativas del dataset. Entonces después necesito decirle un par de cosas más. Específicamente que quiero convertir o que quiero que el resultado final sea cuantizado a enteros de 8 bits. Eso lo hacemos con estas 4 líneas de código, que prácticamente es solo decirle que las operaciones soportadas quiero que sean estas, los tipos de datos, también quiero que sea el tipo de datos de TensorFlow entero de 8 bits, etc. Entonces con eso se haría la cuantización y luego el último paso es pues hacer la conversión para después guardar el modelo ya cuantizado. Entonces aquí yo puse una comparación. El modelo, pues no voy a hablar mucho del modelo, del diseño del modelo porque no es el objetivo, pero el trabajo que tenemos de momento en el set de validación está arriba del 96%. Y luego de cuantizarlo esperamos que haya una pérdida, como mencionamos. Entonces comparemos luego de cuantizar. Y creo que no nos va a poder entrenar
Pero no se los voy a poder mostrar porque corrí esta línea y no lo debía correr porque tengo apagado ahorita mi notebook, pero la pérdida no fue mucha. En este caso la pérdida fue más o menos como un 3 o 4%, es decir, sigue siendo arriba de 90, lo cual es adecuado. Pero con esto sería la parte de cuantizar. Un comentario adicional es que hablamos mucho de dispositivos móviles y que esto era para desplegar en móviles, pero tal vez es un poco incómodo o trabajoso estar haciendo las pruebas en el notebook y después mandarlo al móvil. Entonces TensorFlow Lite nos da un intérprete. El intérprete es lo que se utiliza acá. Y prácticamente hay que darle ciertos detalles de cuáles son las entradas, hay que darle ciertos detalles de cuáles son las salidas, por ejemplo. Pero este intérprete lo que hace es tomar el modelo ya cuantizado y utilizarlo adentro de Python, como estamos viendo, por ejemplo, acá. Estoy avanzando un poco rápido porque ya no tenemos mucho tiempo, pero después pues voy a ver si logro subir el código. Pero prácticamente esta parte lo único que hace es evaluar el modelo, pero utilizando el intérprete para poder leer el modelo ya cuantizado, como podemos ver acá. Entonces creo el intérprete me va a permitir en Python correr las operaciones, ejecuto cierta especificación de entradas y salidas, y ya por último pues evaluaba aquí la exactitud que quedó arriba del 90%. Entonces estoy avanzando un poco rápido para poderles mostrar el demo, pero los demos que voy a mostrar rápidamente son algo como esto. Algunos ya familiares por lo que mostró José. Por ejemplo, aquí tenemos en Android la aplicación para reconocimiento de enfermedades de plantas. Y aquí lo tenemos en un dispositivo móvil, el que mencioné que se llama Coral. Y otro dispositivo otro ejemplo en el mismo dispositivo de reconocimiento de objetos y sus ubicaciones. Entonces eso es lo que les voy a mostrar ahora, pero se los quiero mostrar primero mencionando cuál es el setup que tengo acá, porque es como bastante extraño. Lo que tengo acá es que en mi pantalla voy a tener del lado derecho ciertas imágenes y del lado izquierdo voy a tener la salida del modelo. Entonces solo quería mencionar eso para que sepan que el dispositivo ahorita está aquí, lo tengo sobre una cajita que está prácticamente apuntando hacia mi pantalla de la computadora. Entonces, pues ejecutemos los demos. Pues el primer paso va a ser conectar mi dispositivo, que ya vi que ya se desconectó, entonces solo un minutito. Ahorita lo encendí. Y me voy a conectar a él a través de la red. Es un dispositivo que es independiente de la computadora, pero que tiene interfaz de red. Entonces me puedo conectar a él. Solo esperemos que responda. Solo una pregunta, Luis. ¿Qué dispositivo es el que estás usando? Creo que me perdí esa parte. Es Coral, el que ahorita, Coral. mientras inicia, se los muestro. Es el que aparece aquí, al lado derecho, y que se ve en algo como esto. Es decir, es una plaquita, como esto que está acá, pero que un amigo me imprimió un case y pues yo ahorita lo tengo adentro de una cajita como esta, con su cámara, pero su nombre es Coral. Se parece bastante al Raspberry, ¿verdad? Sí, sí, de hecho podrías pensar que es parecido a Raspberry, pero con un TPU Un TPU integrado. integrado. Ok, genial. Entonces veamos si ya inició. Sí, ya inició, entonces me voy a conectar a él por la red. Listo, ya estoy adentro, entonces les voy a empezar a mostrar los ejemplos. El primer ejemplo, veamos cuál era. Sí, el primer ejemplo es uno de los integrados, es decir, este no es uno de mis modelos ni de mis proyectos, sino es uno ya integrado que viene directo para ser probado. Entonces este no está utilizando la cámara. Este lo único que está haciendo es corriendo un modelo, en este caso es un modelo de detección de objetos, pero lo está corriendo en el TPU. Es decir, lo que estamos viendo es un video, no se está capturando a través de la cámara, pero ese video está pasando por el TPU del dispositivo. Y del lado izquierdo podemos ver que el tiempo de inferencia o el tiempo en el que se realizan las predicciones es muy, muy rápido, 13 milisegundos. Ahora lo vamos a comparar contra si yo corro exactamente lo mismo, pero en el CPU. Es decir, ahorita
si encuentro esto, así, ya encontré mi línea de comandos. Entonces ahorita voy a ejecutar una opción que lo que hace es cambiarlo al CPU, siempre el mismo dispositivo. Entonces veamos el cambio. Hay una gran diferencia. De hecho se ve como con lag, digámoslo así. Por lo tanto ahí podemos ver el beneficio de utilizar un dispositivo de estos o este tipo de aceleradores. Ese es el primer ejemplo. Voy a avanzar un poquito por motivos de tiempo y les voy a mostrar uno de reconocimiento facial, que tal vez ya vieron que José mostró algo de eso hace un rato, pero yo les voy a mostrar haciendo algo interesante que es haciendo reconocimiento facial en rostros generados por inteligencia artificial. Entonces lo voy a abrir y este sí va a ejecutarse con la cámara del dispositivo. Entonces ahorita van a ver tanto lo que el dispositivo ve como los rostros. Los voy a poner a la par, por así decirlo. Entonces aquí podemos ver, estos son rostros generados con GANs, como lo que mostró Diego más temprano. Y aquí podemos ver que el dispositivo en vivo, por así decirlo, los está reconociendo. Para que vean que no estoy haciendo trampa, voy a pasar mi mano enfrente de la cámara. Entonces si pongo la mano enfrente de la cámara, pues ya no reconoce nada. Y como podemos darnos cuenta, es pues muy rápido también. En este caso estoy utilizando cuantización, la técnica que mencioné para optimizar. Entonces este es el segundo ejemplo. Y en este caso se utiliza un modelo basado en FaceNet, en el algoritmo de FaceNet. El primero que les mostré se basaba en YOLO V2 creo que era, no estoy seguro. Pero en YOLO, el algoritmo de You Only Look Once que nos presentó en la mañana Adin. Y ahora les voy a mostrar rápidamente otro que es el de plantas. También tal vez ya lo vieron. Pero prácticamente este es el que les mostré. Es decir, el notebook que les mostré, pues como nos pudimos dar cuenta acá era este algoritmo de reconocimiento de enfermedades de plantas. Yo lo cuanticé, lo deployé y todo. Y ahorita se los voy a mostrar en vivo más o menos porque va a estar viendo plantas que son fotos en mi computadora. No son plantas reales, pero por lo menos nos va a dar la idea. Entonces veamos acá. Acá lo que tenemos, la salida es ligeramente diferente. Ya hay un poquito de trabajo más. Nos va a mostrar las tres probabilidades más altas, donde la más alta está hasta abajo. Entonces solo déjenme acomodar un poquito la cámara. Esta es una planta de tomate que tiene una enfermedad. Ahí está, tomate. Se confunde entre tomate y papa, creo que es. Pero aquí podemos ver que el modelo está en vivo dándonos las predicciones y obviamente pues como lo estoy utilizando con mi setup que medio puse en mi casa, son fotos en lugar de plantas, pero esta es una planta de manzana, por ejemplo. Entonces nos damos cuenta de que pues al modelo está intentando definir si está enferma con esta enfermedad que se llama Apple Scab o si es sana. Es decir, pues tiene como cierta oscilación en las predicciones, pero la predicción más constante o consistente es la Apple Scab, que es precisamente la enfermedad que tiene esta planta. Esta siguiente es de papa. Es una papa sana, o perdón, una hoja de papa sana, y aquí podemos ver que el modelo pues lo dice correctamente. Y por efectos de tiempo, pues ya rápidamente les muestro la última, que es una hoja de blueberry, y el modelo adecuadamente indica que está sano. Para que vean que no estoy haciendo trampa, aquí en la URL se tiene que poder ver, porque lo tengo en folders, digamos, y precisamente esta era una blueberry sana. Entonces aquí podemos ver el dispositivo en vivo, es decir, obviamente con fotos, pero lo vimos funcionar y que las predicciones son en tiempo real. Entonces para el último ejemplo, ahora sí creo que ya casi voy a terminar, pero para el último ejemplo les voy a mostrar un proyecto que mencioné también hace unos minutos en otra charla, y es un proyecto que yo he venido trabajando ya desde hace varios años, que es un
Tal vez algunos lo han visto porque ya en otras charlas y en otros eventos lo he presentado, pero es la primera vez que voy a utilizar este nuevo dispositivo llamado Coral. Este que les voy a mostrar es un proyecto que he estado trabajando a través de los años, no porque esté programando mucho, sino porque he estado recolectando datos desde hace unos 4 o 5 años. Cada vez que en las noticias veo una noticia de un robo, de un asalto, de un tiroteo, entonces capturo esa información y lo meto a un dataset. Y el objetivo de ese dataset es crear un modelo que sea capaz de detectar peligro. Por ejemplo, eh, hay fotos de asaltos en el tráfico, etcétera. Entonces, les voy a mostrar, no sé si va a funcionar. Es la primera vez, de hecho, que lo muestro en una charla. Pero yo tengo una pistola acá, no es una pistola real. Y ahorita me dice que no hay peligro. Pero ¿qué pasa si yo agarro una pistola? Ya cambió. Aléjate de esa zona. Entonces pues es una pistola plástica, pero si nos damos cuenta, la predicción cambia completamente si la pistola está o no. Entonces este es mi último demo. Este también es un proyecto propio, llamémoslo así, utilizando estas técnicas que mostré. En este caso utilicé cuantización, eh, TensorFlow Lite y el dispositivo llamado Coral. Por efectos de tiempo creo que no les voy a poder mostrar el de Android, al menos no el demo, pero por lo menos les voy a mostrar el código muy, muy rápidamente para quienes están interesados. Entonces, en Android, yo no soy experto en programación en Android, entonces rápidamente les muestro al menos lo relevante. En Android, pues primero que nada necesitamos agregar las dependencias, es decir, la dependencia de TensorFlow Lite, pero también necesito decirle que, dado que Android busca optimizar o comprimir ciertos archivos, necesito decirle que no lo haga con los modelos de TensorFlow Lite, porque si no, los va a arruinar. Entonces eso es importante. Luego después tengo un clasificador, que el clasificador prácticamente lo que hace es utilizar la API de TensorFlow Lite y leer un intérprete, perdón, instanciar un intérprete. Ese intérprete va a leer el modelo como un recurso de Android, es decir, quienes están familiarizados con programación en Android, como un asset. Entonces, le voy a decir tanto el modelo que quiero utilizar como algunas opciones de optimización en las opciones del intérprete. Por ejemplo, número de hilos si nuestro dispositivo tiene paralelismo y que utilice la API de redes neuronales de Android. Entonces, estos son algunos de los pasos importantes. Creamos el intérprete y luego, pues, ya no voy a hablar mucho del manejo de la cámara porque no es el objetivo de la charla ni tampoco estamos en una charla de Android, pero necesitamos un poco manejar la cámara y luego la información que viene de la cámara, pues la mandamos al modelo para obtener resultados. Obviamente hay que preprocesar las imágenes, por ejemplo, Android las lee en un formato y necesitamos pasarlas a RGB para que el modelo sea capaz de leerlas. Entonces hay un poco de trabajo de conversión de los datos antes de mandarlo al modelo, pero como no es el objetivo de la charla, pues no voy a hablar mucho de eso y solo acá podemos ver que utilizamos TensorFlow Lite para crear nuestro algoritmo que sea capaz de reconocer ciertas imágenes y luego con los resultados hacemos algo. ¿Qué hacemos acá? Pues yo utilizo, tal vez están familiarizados o han oído de las colas de prioridad, una estructura de datos, y la utilizo para ordenar los resultados con mayor prioridad. ¿Dónde estaba Una, mi cola de una, prioridad? una consulta, Luis, solo Ujú. con respecto a los valores que tenías de precisión. ¿Los tenés de uno a 10 o cómo los tenés clasificados? Porque vi que, por ejemplo, cuando te decía peligro, daba un 9.96, nos estaba diciendo por ahí Hugo. O los tenés de 1 a 100 en cuanto al dato de precisión. Acá. Ajá, Si no mal recuerdo, está normalizado a 10. a 10. Sí, pareciera, Ujú. ¿verdad? Ujú. Posiblemente es un bug en el código, tal vez yo me equivoqué a la hora de, De como ponerle esto, ahí un puntito. Sí, ajá, han pero. visto que está el format de Android, que uno le Ujú. puede poner format y el número de decimales. Posiblemente sea un error en el código, pero el modelo lo que da es una probabilidad entre 0 y 1. Entonces después se normaliza como para mostrarlo en porcentaje y posiblemente me equivoqué o hay algo ahí en el código, pero sí, pareciera que ahorita está en la escala de 10.
Ok, genial. Entonces esto debería ser como 99.6, digamos. Perfecto. Ujú. Pues gracias ahí por la aclaración. Listo, de nada. Entonces, pues prácticamente la aplicación de Android tiene bastante más, pero lo importante es, aquí podemos ver en los assets el modelo de TensorFlow Lite y las etiquetas. Necesitamos, el modelo nos da números, entonces necesitamos decirle de algún modo qué número corresponde a qué valor, y eso es lo que tenemos acá. Entonces después, pues ya vimos cómo cargarlo con aquí en mi clase clasificador, con el intérprete, y luego ese intérprete pues es utilizado para reconocer ciertas imágenes, como estamos viendo acá. Entonces creo que eso sería. Quisiera hablar más, pero creo que ya estamos un poquito contra el tiempo. Entonces creo, yo no puedo ver si hay dudas, pero Alvin, ¿me contás? Fíjate que ahorita no tenemos comentarios al respecto, solo nos decía Hugo ahí de que era un 996 porque detectó que la pistola era plástica, pero, No, pero perfecto, ujú. me pareció genial la implementación. Creo que había escuchado en su momento de Coral, pero nunca lo había visto así a todo color funcionando. Qué cool. Este Sí, me decís que es un set o ¿cómo se llama? Un tensor acoplado un- al board, sí, es un TPU, un TensorFlow Processing Unit, perdón, un un TPU. Tensor Processing Unit. Ujú, Ah, ok, ujú. genial. O sea, es específicamente para TensorFlow. No tiene un sistema operativo integrado per se, sino es TensorFlow. Sí tiene un sistema operativo, de hecho al sistema operativo fue al que me conecté, como podemos ver acá yo lo que estaba Ah, haciendo era ya lo correr veo, ya comandos lo de veo. Linux. Ujú. Yo lo que estaba haciendo aquí Ya era correr comandos de Linux es Linux, sí. en- ujú. Se llama Mendel, el sistema operativo que es basado en Debian. Wow, súper interesante. Ujú. Genial. Pues a mí me pareció bastante interesante los demos, cabal, justo como decías, complementando o haciendo sinergia con lo que nos mostraba o nos exponía José de lo que estaban haciendo con Venu. Entiendo de que tu persona está colaborando con Venu, ¿verdad? Eres parte de Venu Technologies. Sí, sí, algunos de los proyectos pues son personales, digamos, pero en otros sí, he estado trabajando con ellos. Genial, perfecto. Hombre, no viene al caso, pero Google tiene una tecnología que se llama Tesseract OCR, que es reconocimiento de imágenes. Eh, en Coral no tienen algún dispositivo que trabaje con ese Tesseract. No, No sí conozco sabes. Tesseract, de hecho lo hemos utilizado en algunos de los proyectos de Venu precisamente, pero eh, no es que Coral tenga algo específico para Tesseract, pero dado que Coral es un dispositivo con Linux, no veo por qué no se pudiera utilizar. Integrar, correcto. Ujú. Me parece perfecto. No sé si tenés algo más, Luis, al respecto, para No, ya con agregar. eso termino. Entonces, Genial. creo que aquí está el enlace a TensorFlow Lite y mi nombre y cuenta de Twitter. Perfecto. Ahí sigan a Luis, que les den updates de sus proyectos que realiza desde la comodidad de su casa, en su laboratorio, el laboratorio de Luis. Pero qué genial. Sí, de hecho por eso fue que no tenía cámara, porque estoy mostrando todo desde mi desktop, que es donde tengo mis GPUs y todo mi equipo. Te comprendo. Pues genial. Yo la verdad te agradezco un montón, Luis. Yo creo que nos iluminaste bastante con las posibilidades que tenemos para ejecutar algo como TensorFlow en Edge Computing, utilizarlo con Android, utilizar nuestras cámaras y quitarnos esa idea de que necesitamos el poder de una RTX ahí 3090 para poder ejecutar un modelo de Machine Learning. Tal vez para entrenarlo, pues obviamente sí, porque ya aquí lo único Ujú. que exportas es el modelo ya entrenado solo para ejecución. Pero genial, la verdad me gustó mucho las demostraciones, las partes que mostraste, la integración con Coral. Sería interesante verlo tal vez en algún momento un poquito más a detalle, tal vez en alguna charla
más adelante podemos ver un poco al respecto. Sí, Y gracias. pues bueno, equipo, si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto la pueden escribir o pueden alzar la mano o habilitar su micrófono y la hacemos llegar. De lo contrario, pues yo les agradezco a todos un montón su colaboración, el que estén aquí con nosotros, el que estén colaborando, ayudándonos a crear contenido. En su momento lo dijimos, hay mucho de este contenido en Internet, lastimosamente la mayoría está en inglés y muchos tenemos todavía esa limitante, esa barrera de idioma y qué mejor que crear estos espacios junto con ustedes para poder compartir, generar conocimiento entre todos y pues darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo, cosas interesantes. La verdad es que yo no conocía a Venu y qué cool que ya hayan empresas, que ya hayan emprendimientos de este tipo aquí en Guatemala para comenzar a generar tecnología. Y pues bueno, sin nada más que agregar, yo les quisiera que los que pudieran habilitar su cámara. Tomamos una fotografía ahí para el recuerdo. No sé si me apoyas por ahí, Luis, dejando de compartir. Sí, sí. Y tomamos un screenshot De de los hecho, que estemos por ahí. no veo opción, espera. No veo opción. ¿Para? No ¿Para veo qué? opción para dejar de compartir porque si Ya, presiona el botón de... pareciera que ya dejaste de compartir. Ah, ok. Para que salga Luis, ¿cómo lo hacemos? Lo photoshopeamos después. Ah, Ya, ya, ya se voy a ya, poner... ya compartimos una imagen por ahí de Luis ahí, malandro. Esa. Entonces ahí lo vamos a photoshopear con todo y su pistola. Va para el dataset. Va para el dataset de malandros, cabal. Pero genial equipo. Diego, Víctor, Ángelo, Néstor, Hugo, Alberto, Luis, al Realtek Bluetooth. No sé quién será el Realtek Bluetooth, la verdad. Néstor, Me Brian. estaba preguntando quién era el Realtek. Perfecto, muchas gracias por su colaboración, equipo. Muchas gracias por estar aquí. Créanme que esperemos de que la comunidad haga buenas cosas, haga cosas grandes. Yo creo que empezamos con el pie derecho. A mí me fascinaron todas las charlas del día de hoy y creo que la mayoría de personas pues, que nos estén viendo van a pensar lo mismo, han de pensar lo mismo, porque muy buen contenido, desde investigadores hasta personas que están desarrollando y la demo introductoria de Hugo, más que todo para la mayor cantidad de personas, porque yo creo que la mayor cantidad de miembros de las comunidades son personas que o están queriendo empezar y no saben cómo, o están dando sus primeros pasitos y están así como que, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Será que hago Computer Vision? ¿Será que hago Natural Language Processing? ¿O me tiro ahí a hacer Edge Computing y con TensorFlow Lite? Pero bueno, sin nada más que agregar, yo les agradezco a todos. Si quieren dejar un comentario, si quieren agregar algo al evento, el tiempo es suyo en este momento. Yo más que todo pues, me siento agradecido con todos por el apoyo. Nuevamente, gracias a usted, a la organización. Y no sé si compartimos las presentaciones en algún lado, en un drive en común y lo abrimos o algo así. Eh, yo creo que podríamos compartirlas en el grupo que tenemos actualmente y las ponemos en un drive y las compartimos en la comunidad. Tenemos ahí una publicación. Igual, esto se está grabando en este momento. El live únicamente se hizo a Facebook, pero ya que se está grabando, lo vamos a partir los clips por cada una de las charlas y las subimos a YouTube para que quede para la posteridad. Así que genial, equipo. Tal vez, Dinos, Alberto. tal vez solo yo lo agregar que en lo que les platicaba, tratar de hacer el tiempo de seguir aportando a la comunidad. Como dijo Alvin, la charla salió muy bien, a pesar de los pesares. Yo personalmente le agradezco a Alvin, que si recuerdan ahí en el chat de WhatsApp, él es el iniciador, ¿no? Que mucha hagamos esto, que hagamos lo otro. Se hizo realidad y ahora solo falta darle continuidad, ¿verdad? A ver si logramos hacer esto que platicamos de reunirnos cada mes ahí a tomar café y chismosear, ¿verdad? Porque como les digo, de ahí se salen el networking, ¿verdad? Tema moderno e importante. Genial. Igual, si alguien quiere traer una charla, de los que nos estén viendo, los que estén presentes, pues abóquense con nosotros. La verdad es que invitar gente, sobre todo. Invitar personas, o si ustedes mismos tienen algún tema, por pequeño que sea, lo único que hace falta aquí es ganas de compartir con la comunidad. Ahí ya vemos personas de todos niveles
y compartiendo, pues se crea mejor conocimiento. Tal vez ustedes vienen con una idea y todos aportamos, mira, ¿y qué pasa si le mueves acá? O tal vez lo podrías mejorar con aquí, con ponerle esto, o incluso todas las personas aquí podemos aprender. Pero genial. Muchas gracias a todos los que se unieron, muchas gracias a todos los que colaboraron y espero que nos veamos el próximo mes. Por lo pronto, pues felices Navidades. Igualmente. Gracias. Igualmente. Saludos. Gracias a todos, nos vemos. Gracias. Adiós.